Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al compareciente, a Luis Aguilar, por acompañarnos esta tarde aquí. Esperemos que hoy, nosotros no habíamos solicitado la comparecencia de nadie de Ergon, pero ya que viene alguien, pues esperemos que a ver pues si podemos aclarar algunas dudas que sí se nos ha planteado una vez que hemos visto que ibais a venir en una empresa con una consolidación ya bastante importante, creo que más de 50 años aquí en Cantabria, y que pues es un ejemplo la empresa Industrias Ergon de cómo una industria local ha sabido adaptarse a los tiempos, que ha sobrevivido a esta dura crisis que aún seguimos teniendo y que encima se ha convertido en este periodo de tiempo en una empresa de fabricación de productos de calor para el hogar de referencia a nivel mundial. Así que nuestra intención va a ser, por un lado, a ver si se nos puede aclarar la relación que tenía el Andrés de León con la empresa Ergon, también los motivos por la salida de Ergon, también preguntaremos. Otro de los motivos también es, como bien ha dicho el anterior portavoz, si Ergon fue perjudicada por esta operación de Ecomasa Néstor Martín. Quizá también podamos conseguir si a Ergon se le quitaron ayudas o pidió ayudas en ese momento lógicamente para ellos, mientras se veía que se daban grandes ayudas a una empresa que posiblemente iba a ser competidor directo en algunos tramos del mercado. En este sentido va a ir nuestra línea de intervención, así de cómo, si pudo afectar a, entonces creo recordar, he leído por la prensa que tenía unos 152 trabajadores en el 2012, si pudo afectar la creación de esto, lógicamente, a la producción de Ergon, a la producción de más puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y poco más. En los cuestionarios, en el turno de preguntas, incidiremos en estos asuntos. Muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, señor Luis Aguilar. Señor Luis Aguilar, por comparecer hoy aquí nuevamente. Bueno, por las explicaciones que ha dado, yo igual le hago alguna pregunta que igual no tiene respuesta por lo que me ha dicho, o incluso una valoración que yo voy a intentar sacártela también, o sacársela, perdona que le haya tuteado. Nada, no pasa nada. Pero bueno, y aunque hay cosas que ya haya dicho, como cómo reaccionó la empresa con miedo, nos ha comentado. ¿Recuerdan en qué momento, aunque lo ha dicho por la prensa, si no hubo ningún contacto directo con la empresa por parte del Gobierno de Cantabria? ¿Todo conocimiento de la operación Ecomasa fue a través de la prensa? Ya le digo que nada más que lo conociéramos, que yo creo que lo conocimos en la prensa, no sé cuál sería el primer anuncio, pues se va a hacer esta operación, ¿no? Pues posible, ¿no? Antes de que se firmara o no lo sé, pero cuando se hizo público, o sea, yo recuerdo pues que vinieron los socios, mira, nos hemos enterado de esto. En los socios hicieron un contacto y que yo sepa ninguno más. O sea, hubo un contacto, hubo una reunión para enterarse, para informarse, porque claro, oye, mentira, la prensa a veces cuenta historias que luego no son exactamente así. Y fueron y se informaron y nada más. Y luego decidimos no hacer absolutamente nada, es decir, respetar. Porque había unos trabajadores obviamente involucrados, que eran los de Teca, por los que había cariño en Ergon, porque Ergon se formó, el fundador de Ergon realmente fundó Teca en España, y llegó un momento en que vendió su participación a los alemanes y creó Ergon. O sea, Ergon es una escisión de Teca. Por eso emocionalmente dolía más, y ya digo que es algo que no era mi caso, pero yo lo veía. Y era como decir, mira, voy a poner tu antiguo director general, era emocionado, yo decía, a ver, es emocional, pero que no pasa nada. Tu antiguo director general va a poner donde Teca, que eras tú antes, Teca, una empresa de la competencia,
con ayuda del gobierno en la región donde tú has pagado un montón de impuestos, o sea, los socios emocionalmente estaban tocados. Objetivamente yo estaba muy tranquilo y siempre lo estuve, y decidimos no intervenir para nada, porque obviamente podíamos a lo mejor haber hecho ruido y habernos... Pues no, porque si es un proyecto que puede tener éxito y que nosotros competimos en el libre mercado y hay muchísima competencia, pues oye, y pueden tener trabajo estos señores, pues estupendo. Que no, que está el proyecto es viable o no lo sabemos. No teníamos ni idea, pero decidimos quedarnos absolutamente al margen, ¿eh? Entonces la reunión fue informativa, me consta que no hubo absolutamente nada más que decir, pues sí, esto es así, se va a hacer así y ya está. Y ellos dirían, pues vaya lo que sea, ¿eh? Y punto. Y decidimos no hacer nada más. Que lo que vamos a trabajar y competir con ese nuevo competidor, ¿no? Sería uno más. Sí, no. Por supuesto, competir sí. Lógico. Nos ha dicho que el señor Andrés de León en Ergón era el mismo cargo que usted ostenta ahora mismo, el director general, ¿no? Sí, eso es. Vale. Así que la siguiente pregunta, más o menos para entrar, me la vas a saber responder. ¿En qué consistía exactamente el trabajo del señor Andrés de León o consiste el suyo? Bueno. Brevemente, ¿eh? Sí, muy brevemente, el director general tiene responsabilidad sobre todas las áreas de la compañía, el área financiera, el área de producción, que debajo pues hay un director de operaciones que a su vez tiene varios directores de logística, de fundición, de ensamblaje, etcétera, mantenimiento. Pero eso cae en una dirección de operaciones, una dirección financiera, una dirección comercial nacional y una dirección comercial de exportación. Y básicamente estos son los cuatro, y luego marketing. Entonces mi misión es hacer este equipo, que rememos todos en una misma estrategia, definir la estrategia al Consejo para llegar a obtener una cuenta de resultados que sea sostenible en el tiempo. Y también vigilar que se cumplen las normas, las regulaciones legales, etcétera. Eso también es parte de mi misión. Y proponer las inversiones necesarias también para alcanzar los objetivos en un plan estratégico a corto y a medio plazo. Vale, bueno. Perfecto, gracias. ¿Qué le pareció, lógicamente, a los propietarios, a los dueños de las tres familias que nos comentan? Se pusieron nerviosos, lógicamente, por ese miedo y lo que nos ha dicho, que se reunieron con el gobierno de Ignacio Diego. ¿Qué les pareciera que fuera precisamente su director general el que iniciaba esta operación de Comasa? A ver, eso es... Porque en ese momento era al mismo tiempo director general aún. No. Eso sí lo habrían denunciado y sí habría... es exactamente igual que si un director general se te va a la competencia. Es que fue lo que hizo. Lo que hizo fue irse a la competencia. Lo que pasa es que en este caso, en vez de como trabajador, aunque ocupara la dirección general, además como accionista, ¿no? No sé en qué acción, ni qué parte, ni qué nada. Entonces, exactamente igual. Entonces, eso es una cosa legal, totalmente legal, y te tienes que fastidiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente pues es un peligro, porque tiene muchísima, sobre todo por la información comercial, pero no solo comercial. Conoce tus productos, conoce tus puntos débiles, es decir, pero bueno, que es una cosa que pasa, a ver, habitualmente tampoco, pero que pasa con cierta frecuencia en el mercado profesional. O sea, cambias a otra empresa que es competidora. Bueno, pues Vale. Pero nunca convivió, ¿eh? O sea, eso es absolutamente... Lo hubieran denunciado inmediatamente y no. Perfecto. Sí, me ha quedado claro. Ergón estaba interesado, bueno, ahora nos lo ha dicho antes, en la marca Néstor Martín. Estuvo interesado y ahora mismo antes nos has comentado de que a día de hoy sí estáis utilizando productos Néstor Martín, etcétera. En ese momento ya lo estabais comercializando, que antes no. ¿Estabais en gestiones para comercializarlo en ese momento? Tampoco. El tema de nuestro inicio con Néstor Martín fue, nosotros firmamos en lo que salió en prensa en octubre del 2014, y unos meses antes, o sea que estamos hablando del 14, por lo menos 2 años después, pues lo que pasó es que antes de la quiebra de Comasa,
quebró la empresa en Bélgica que fabricaba, que se llama Thermic Distribution, TD, que fabricaba bajo licencia los productos de Néstor Martín, ¿vale? De hierro, era una fundición, ¿vale? De hierro. La parte de pellet era nueva, era una cosa que... Entonces, cuando quebró, el propietario de la marca, que su fabricante ha quebrado, empezó a buscar fundiciones para seguir fabricando su marca y vendiendo. Y habló pues con Invicta, no sé, con AGA, con fundiciones en Inglaterra, Francia, en Europa. De hecho, en Estados Unidos también, una empresa que se llama Vermont Casting, que compite con nosotros en Estados Unidos, que tiene una fundición. Y un día, o sea, pero literalmente me llamó a la centralita y llamó, le pusieron conmigo, oiga, mire, soy Rudy Cirus, el propietario de la marca Néstor Martín, no sé, ¿qué me cuenta? ¿Cómo? Y a puerta fría, digamos, o sea, y empezamos a hablar, y él se presentó y se ofreció, y luego vino aquí y nos visitó. Pues mira, esto, pues nosotros pensábamos que esto era de Comasa, bueno, nosotros también, hasta que nos enteramos de la película, también nos costó, pero básicamente, pues lo que hicimos es firmar un contrato para las estufas de hierro, que durante 2 años no se habían vendido en el mercado, o sea, los clientes estaban desesperados, contactamos con los clientes para ver si todo esto, si había mercado, si los clientes seguían interés o ya no habían abandonado la posibilidad de la marca, a nivel de hierro fundido, y finalmente firmamos el acuerdo con él y empezamos a fundir en noviembre, y las estufas se montan en Bélgica y nada más, y esa es la relación, pero nunca tuvimos nada que ver con la parte. Eso es un poco como si BMW hace coches y motos, pues si ellos no tuvieran fábrica, sino que tuvieran su diseñador de ingeniería, pues que esto cada vez es más común, pues contratarían a fabricantes de motos, que hágame usted mis motos, y fabricantes de coches, hágame usted mis coches. Entonces nosotros, pues que hacemos coches y tenemos una fundición y teníamos que dar trabajo y estábamos también en plena crisis, pues oye, ha creado unos puestos de trabajo aquí en Cantabria muy importantes, ¿no? Pero nunca, o sea, siempre tuvimos mucho cuidado de no interferir, de que no fuera nada que pudiera quitarse, digamos, de Comasa. Es un trabajo que se había perdido hace 2 años en la fundición de Bélgica y que habría terminado en Inglaterra o en Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Vale. Antes le he dicho, perdona nuevamente, que trabajábamos unos 152 en el 2012, cuando usted entró, lógicamente. ¿A día de hoy cuántos trabajan en Ergon? A día de hoy estamos en 135, una cosa así, porque vamos prejubilando. No hemos despedido a nadie, sino que lo que hemos hecho es hacer un plan de prejubilaciones, y a los 61 pues se van prejubilando, y también hay gente que se jubila, que llega a los 65, ¿no? Entonces, hemos mantenido el empleo, no hemos conseguido crecer, aunque tenemos planes para crecer, pero lo que hemos conseguido, que no es poco, es mantener el empleo. Vale, antes lo ha mencionado brevemente, es que los trabajadores de Ergon, cuando la noticia, pues reaccionaron, ha dicho el comité de empresa que mandó un comunicado. Ha comentado, ¿estos tuvieron miedo por su futuro, los trabajadores? Al igual que los propietarios. Sí, a ver, yo no tengo el comunicado, pero yo creo que el comunicado iba en esa dirección, ¿no? Que podría perjudicar, por ahí estará, pero vamos, yo creo que salió en prensa también. Pero vamos, va en esa dirección, o sea, el comunicado era algo así, yo creo, como entendemos y deseamos lo mejor para los trabajadores de Teca, pero oiga, también estamos nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos cierta preocupación, y bueno, ellos decidieron hacerlo y nosotros nos quedamos al margen porque es que era la postura, creo, más responsable por nuestra parte. Sí, no, normal. De los 152 trabajadores, que era un volumen importante comparado encima con 88 que era para crear en Ecomasa, ¿sabes si el gobierno se puso en contacto con el comité, con sus representantes, lógicamente, con el comité de empresa? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Vale. ¿De Ergon a Ecomasa os llevaron algún cuadro técnico o algo en la operación?
¿De Ecomasa Ergón o de Ergón a Ecomasa? De Ergón, si había algún cuadro técnico que se fue hacia Ecomasa. Ah, algún directivo te refieres. Sí, bueno, vale. Algún directivo. Es que estaba pensando en un cuadro en equipo. No. Pues sí, había una persona, bueno, no era de Ergón, sino que era de una... he comentado, esos son los empleados, pero el Grupo Ergón tiene casi 300 empleados, si cuentas Estados Unidos, y aquí hay varias empresas. Una se llama Casuso Propeles, que no tiene el mismo combinación accionarial, pero es el grupo familiar, y una de ellas se llama Noku, que es la que hace los modelos que se utilizan para la fundición. El hierro se funde colando hierro líquido en una arena muy compactada, y para compactarla es una máquina que se llama DISA, que compacta grandes cantidades de arena y utiliza unos modelos que le dan la forma como los castillos de arena en la playa, y esos modelos, esos fabricaciones que se utilizan a veces para hélices, y son modelos pues como cinco veces la altura de esta habitación, o sea, enormes. Él tenía un director de esa fábrica, y ese director, que lógicamente lo conocía Andrés, porque es proveedor, no provee, su principal cliente es Ergón, que trabaja para navieras y para otras empresas, pues se lo llevó, habló con él, y bueno, pues decidió cambiarse de trabajo. Yo le conocía, ¿no? Se llamaba Mario, pero no, le conocí poquito. Sí, antes también en la anterior serie de preguntas que hizo el portavoz de Ciudadanos, Ergón lógicamente ha pedido, como bien ha dicho, ayudas, etcétera, al gobierno de Cantabria, como muchas empresas en Cantabria. ¿En ese momento había pedido ayudas específicas para ampliar o bueno? Pues yo creo que me falla la memoria. Yo creo que en ese momento no, quizá algo de informática, pero pequeño, pero sí pedimos 1 o 2 años después, por el tema de la automatización de la colada, una importante que necesitábamos, pero que creo que no hay ninguna relación, ni pedimos más ayudas o menos por el tema de Ecomasa, sino que pedimos según nuestros planes de inversiones y según necesitábamos, ¿no? Me ha dicho que 2 años después o así, más o menos, con el mismo gobierno, pidió unas ayudas importantes para algo de colada, me has dicho. Sí. ¿Se acuerda exactamente de cuánta cantidad, o sea, económica, de dinero, quiero decir, os dieron a la empresa? Yo creo que, ya digo, la inversión fue en torno a 600, y yo creo que la ayuda era de un 30 y algo, en torno a 200, como una tercera parte. Son los ratios que dan habitualmente de la inversión. ¿Recuerda a qué consejería o órgano del gobierno, si al ICAF, a Sodercan, a la propia Consejería de Industria? ¿Qué órgano era al que se le pidió? Eso era un invierte, también hicimos un compite de 50.000 euros, me parece que para una Apple, o sea, en el iPhone, o sea, para una plataforma móvil de nuestras webs, etcétera, y yo creo que dependía de industria, pero no estoy seguro. Sí. Porque ahora Sodercan depende de economía, me parece, ¿no? Y antes dependía de industria, pues sí. Yo creo que era de industria. No entremos en ese tema. Bueno. Es que no, o sea, tampoco, o sea, contratamos una empresa que le damos todos los datos, trabaja con nosotros y ellos lo presentan, entonces tampoco me sé la parte, digamos, administrativa. Sí, vale. No le puedo decir, pero bueno, donde correspondiera en ese momento. Vale, muchas gracias. Igual aquí es un poco en el aire es la pregunta, pero creo que con una inversión de 18 millones de euros, como fue la expresión que me acabas de poner, lo dice todo, como fue la que finalmente recibió Ecomasa, ¿crees, como director general de Ergón, que podría venirle bien a la empresa para generar más empleo en Cantabria, concretamente en vuestra empresa? O sea, si ahora mismo, si entonces os hubiesen inyectado 18 millones de euros. 18 millones. Vamos a ver. Dado 18 millones, ¿qué significa dar 18 millones? Es decir, un préstamo de 18 millones... yo habría dicho que no, porque hay que devolverlo. Entonces tienes que tener
tienes que tener claro que tienes una inversión mayor que el tipo de interés que vas a pagar, y hay que hacer un análisis, y toda inversión tiene un riesgo. El tipo hay que pagarlo y tiene un riesgo. Entonces, ahora, si hay una parte que va a fondo perdido, pues evidentemente si sale mal, oye, salió mal, pero si hay una parte de fondo perdido, podríamos haber iniciado varias cosas que de hecho hemos hecho en estos años con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo y con créditos que bueno, pues que podrían evidentemente no haber tenido un coste financiero y no haber tenido que retornar ese dinero, sino que directamente habría sido una ayuda importante. Pero no es para la actividad empresarial el dinero, vuelvo a decir que es un elemento importante, pero no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es tener un mercado y tener un producto. Entonces nosotros tenemos muchos proyectos para aumentar líneas nuevas de negocio ante esta crisis de petróleo, crisis climática, crisis de construcción que vivimos. Estamos iniciando muchas líneas. Entonces las ayudas que pedimos y que son legales son pequeñitas, con lo cual, bueno, pues evidentemente si fueran mayores, pues puedes abordar pues más inversión en marketing, varias cosas que son confidenciales y no quiero comentar aquí. Sí, bueno, lógico, ¿vale? lógico. Evidentemente es una, pero no puedo traducir. A ver, si los 18 millones se lo hubieran dado a Ergon habría sido capaz de crear otros 130 puestos más los 60 de Estados Unidos, otros 200 puestos más. No se puede hacer esa regla de 3. Es muy difícil de valorar. A lo mejor los habríamos gestionado mal, incluyéndome yo mismo, que habría gestionado eso, y lo habríamos hecho mal. Sí, bueno, es una pregunta muy difícil de contestar. Sí, lo entiendo. De hecho, una vez, como me habías dicho anteriormente, le habías dicho al anterior portavoz, lo de la diferencia entre los créditos, pedir créditos, no créditos, efectivamente creo recordar que fueron 5 millones directos. O sea, de los 10 iniciales, 5 eran para unos avales para un crédito, pero 5 sí eran directos. Entiendo que 5 millones directos, pues eso, de subvención, pues sí le hubiese venido, o sea, sí. Es distinto, sea directo o no. Ser directo, o sea, 5 millones. Una cosa es subvención y otra cosa es préstamo. No era préstamo, eran 5 millones. No, es que no, tampoco sé el detalle. Sí, bueno. Tampoco, yo sé que había 5 avalados de bancos y 5 directos, pero creo que yo entendía que eran a devolver, pero vamos, no lo sé. Era préstamo. Vale. Era préstamo. Entonces, por eso digo, entonces quiero decir que eso es una ayuda cuando partes desde cero, pero una empresa establecida, la financiación en nuestro caso no es un gran problema. Nosotros nosotros vamos a cualquier banco y nos dan financiación. Entonces, para nosotros ahora la subvención te permite, que claro, siempre va a ser un porcentaje, que normalmente está en el 20, entre el 20 y el 30, lo que suelen dar en las ayudas, te permite abordar cosas de más riesgo. Eso sería, creo, la mejor forma de definirlo. Sí, como además me ha dicho usted que se encarga de ello, cuando piden ayudas o subvenciones, las que me ha estado antes diciendo del plan Invierte, del plan Compite y del Nova, creo que has dicho también, ¿os piden mucha documentación, mucha información para ello? Sí, muchísima información. Y luego hay una auditoría y vienen y miran cada factura, cada cosa, tienes que tener 3 ofertas para cada cosa, tienes que estar todo el proyecto perfectamente descrito, y si tienes dudas siempre vuelven a preguntar las dudas que tienes. O sea, hay un equipo mirándolo con lupa, y vamos, yo no sé por qué, porque es tanto trabajo preparar la documentación que subcontratamos a una empresa, porque tenemos 2 o 3 empresas que según si es de un carácter u otro usamos una u otra, porque es que no tenemos tiempo de estar la cantidad de información que piden y que luego auditan, y que luego cuando lo haces y lo compras y lo inviertes, vienen y bueno, pero esto está así, pero no. Sí, es muy exigente. O sea, se miran que se cumple todo al milímetro. Eso, vamos, lo puedo garantizar. Correcto. O sea, que con un PowerPoint de 16 hojas no te dan un préstamo de 5 millones de euros, ¿no? O sea, hay que absolutamente dar todo. Vale. Otra de las preguntas que te tenía planteado era en esta misma
Una línea de se hace seguimiento sobre cada inversión que os, o sea, cada plan invierte, compite, etcétera, las ayudas que os dan. Sí, me lo has dicho, o sea, se hace un seguimiento, van a ver qué se está haciendo. Y si no cumples, tienes que devolver el dinero. O sea, normalmente creo recordar que te dan el 50, adelantan un 50, una vez que te aprueban, cuando has presentado todo y te aprueban una ayuda, imaginemos que la ayuda es de 100.000 euros. Te adelantan 50.000 euros, una parte, no sé, digo el 50 y a lo mejor el 60 o el 70%, y una vez que terminas, te dan un plazo, 1 año, 2 años, que todo con sus fechas total milimétricas, y al año que lo has tenido que ejercitar en ese año, vienen otra vez y vuelven a mirar si todo está correcto, y si has ejercitado todo. Y se ajusta la cantidad, porque si tú has presentado por 600.000, pero luego al ejecutar ejecutas menos de la mitad, si ejecutas por lo que sea, cambias el proyecto y joder, te retiran toda la ayuda entera, tienes que devolverlo todo, tienes que ejecutar al menos el 50%, y luego si has ejecutado el 70 o el 80, es decir, si al final ha costado menos, en vez de 600 ha costado 500 y te han dado el 20%, pues te dan el 20% de 500, y entonces han sido al final 100.000 en lugar de los 150 que era, ¿no? Eso es como funciona. Vale. Y como deberían haber funcionado todas las empresas públicas de Cantabria, sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo, que ese era un correcto funcionamiento. ¿Consideran que la operación, aunque lo ha dicho, tuvo consecuencias negativas para Ergón? Ha dicho antes un 10%, más o menos. A ver, que afectaba, que competía con lo que para nosotros era más o menos el 10%, entre el 5 y el 10 de nuestras ventas, que competía, ¿no? ¿Y se vio afectado Ergón? Evidentemente sí. Ahora, ¿cuánto? No lo puedo medir. ¿Cuánto? Pero vamos, pues imaginemos que perdimos, por decir una cifra, el 10%, vamos a poner, el 20%, vamos a poner como mucho, de nuestro 10%. Pues a lo mejor bajamos un 2%, un 1 o 2 de biocomasa, que es la leche. Bajar un 1, un 2 es tremendo, es mucho dinero y hay que... Entonces, algún impacto tuvo, pero no es imposible de medir, porque todos competimos y hay un montón de competencia en el mercado. Él afectaría, o es decir, Ecomasa afectaría a otros fabricantes de pellet también, es decir, no solo a nosotros, a muchos, ¿no? Y bueno, en fin, que es el mercado libre, es imposible de medir. Podría decir que como un máximo esa cantidad, es decir, entre 0 y un 1 o un 2 de nuestra venta. Eso sería un número que ya es bastante grave, vamos. Vale, muchas gracias. Pues prácticamente todo me lo ha contestado. Bueno, sí, aquí tenía yo unas últimas preguntas. Claro, ya esa si lo sabía o no lo sabía, porque esto... si Andrés de León tenía relación con el presidente Ignacio Diego. No, yo ahí sí que... Ya, por eso. Puedo contar rumores, pero no lo sé. O sea, ni lo sabía ni lo sé. Vale, perfecto. Pues es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Solo tengo un par de preguntas. Nos ha comentado que el grupo, o sea, que Ergón tuvo, digamos, unas pérdidas, no miento, había bajado en el mercado un 2%, bueno, que podría estimarse que el daño mayor que pudiera habernos hecho sería eso. ¿Eso pudo afectar a los trabajadores de Ergón? A ver, en una empresa estamos todos en un barco, como digo yo, y evidentemente es que siempre te afecta. O sea, la pérdida de ventas es lo que más afecta, porque todos vivimos del cliente, al final cobramos las nóminas de los clientes que pagan nuestros productos y entran en la empresa. O sea, hay que decir que sí, en esa cuantía, pues sí, podía haber tenido su impacto, pero vamos. Es una importante... Pero que el impacto del 2% es una estimación. Esa estimación... Teniendo en cuenta lo que vendíamos nosotros, es decir, si tú vendes un 10, como mucho puedes perder el 10, o sería perder el 100 de lo que vendes en pellet. Pues ¿qué podíamos perder lo que vendíamos en pellet? El 10%, el 10 del 10 es el 1.
el 20% es el 2%. Que es decir, que no es un número que no puedo medirlo, que no puedo darlo. Algún impacto tuvo, o sea, cero no es, pues yo diría entre 0 y el 2%, pues ahí estaríamos. Bueno, no, era simplemente si afectó en posibles nuevas contrataciones, en posibles renuncias de aumentos salariales, etcétera, etcétera. Era por donde... A ver, es que establecer una correlación directa es muy... Todo afecta, pues es nuestro día a día, pero es decir, otro competidor más, pues, qué fastidio, pero bueno, oye, pues ya está, ojalá que por lo menos le salga bien y te puedan los trabajadores de TECA, punto. O sea, para nosotros... Otra cosa es que, no sé, nos hubieran puesto otra fundición con una marca igual que hoy nos afecta al 100% y nos vamos a bajar un 30% y es que cerramos Aragón. No era el caso. O sea, no era el caso. Ahora, ¿algo afectó? Pues seguramente. Es que no lo puedo medir. No puedo ser de manera seria realmente medirlo. Pero ¿algo afectó? La respuesta, sí. ¿Cuánto afectó? Pues no lo sé. Es imposible de medirlo. Vale, y la otra, como usted me dijo, que va dentro de su cargo de director general, es lógicamente, en caso de que la empresa necesite financiación, sea vía créditos con entidades financieras, no vamos a hablar de empresas públicas, no, con entidades financieras, con cualquier banco. Cuando hace usted una solicitud de estas solicitudes de crédito, estas hacen valoraciones de riesgo que tiene el proyecto que presenta o la propia empresa, si es viable en todos los términos, económicamente, competencialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, o sea, los bancos te miran de arriba abajo absolutamente todo. O sea, los bancos no asumen ningún riesgo, aún así de vez en cuando tienen, pero miran, y yo diría, más que proyectos, lo que miran es tu realidad, que tienes tú, que con lo que tienes, tú, pues mira, es que voy a crecer y voy a hacer esto y esto, bueno, vale, ya lo veremos, con los planes de negocio, pero con lo que se llama la vaca, es decir, tú tienes normalmente una vaca que da leche, pues usamos un poco esa expresión, que es tu negocio seguro, ¿vale? Entonces, a ver cuánto da tu negocio y tal, da para pagar el crédito de lo que tienes tu empresa, bien. Y luego tienes negocios que haces que tienen un coste al principio y un desarrollo, negocios que crecen, que son startups, ¿no? Y que van creciendo. Entonces el banco te va a dar en base a tu vaca lechera, a tu negocio que está generando dinero y caja para retornar. No, ellos no asumen riesgos. Tú con eso puedes pedir crédito, porque no puedes, tienes que ganar mucho dinero para meterte en nuevas cosas, eso no, es muy difícil. Entonces tienes que pedir créditos para meterte en nuevas aventuras. Pero ellos no asumen riesgo y te miran absolutamente todo, lógicamente. Correcto. Y si fuera el caso, que por su experiencia, y si fuera el caso de que la empresa fuera de nueva creación, lógicamente las entidades financieras aún mirarían hasta la marca del bolígrafo con la que se firman los papeles. Es muy sencillo, mirarían un aval, o sea, no iría, tendría que haber un terreno, un fondo de inversión, es decir, te dan un préstamo, pero haces un fondo mirarían una garantía, lo que se llama una garantía, un aval. Vale, solo quería esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Me añado a los agradecimientos por haber comparecido hoy, por las explicaciones técnicas, como bien ha recalcado el anterior portavoz. Muchas gracias, porque bueno, pues hemos visto cómo se funciona la empresa privada, cómo funcionan las entidades de alguna manera financieras o donde se pide crédito con las empresas privadas, y hemos visto eso, que mientras aquí en Cantabria teníamos el Instituto Cántabro de Finanzas, que es quien soltó los préstamos y los avales para el proyecto
Ecomasa, como está quedando muy claro en las diferentes comparecencias, con el famoso ya PowerPoint de 15 o 16 páginas, que eso era la documentación necesaria para iniciar un proyecto inicial de 10 millones de euros entre préstamo y avales, y a una empresa totalmente consolidada con más de 50 años de experiencia en un sector y, como estoy diciendo, muy consolidada aquí en Cantabria, como es lógico, para pedir cualquier tipo de financiación, ayuda, etcétera, le piden mucha documentación, avales, garantías, etcétera, etcétera. Y eso, pues bueno, estamos viendo, como estoy diciendo, en una comparecencia anterior, la de concretamente del informe de intervención del Instituto Cántabro de Finanzas, en el cual se puede comprobar que en el ICAF no se pedía ningún tipo de documentación, ningún tipo de valoración de riesgos, ningún tipo de aval, etcétera, etcétera, como si ocurre en la empresa privada normal, o sea, en las empresas privadas y en las entidades financieras privadas. Por otro lado, hemos visto cómo una empresa totalmente consolidada, como estoy diciendo, como Ergom, de alguna manera nos ha dicho usted que, pues bueno, que sí se pudo, pues un 2%, o entre el 0 y ese 2% que nos decía, que era una cantidad bastante importante, podría, si lo pasáramos a números, y pues bueno, que no se valoró entendemos desde el Gobierno de Cantabria, al no reunirse con Ergom antes de iniciar este proyecto, o incluso, como bien nos ha comentado el compareciente, cuando se reunieron los propietarios, haber incluso frenado la operación por el riesgo que eso podía generar, que no se sabía que estaba en el ambiente ese riesgo, a una empresa, como estamos diciendo, muy consolidada en Cantabria. Y poco más que decir. Bueno, sí, que cada comparecencia que estamos viendo aquí, en estas 3 sesiones, lo que cada vez nos está quedando más claro es que la anterior ejecutiva del Partido Popular utilizaba la herramienta del Instituto Cántabro de Finanzas para, diríamos, intereses políticos, y no para lo que se ha creado el Instituto Cántabro de Finanzas. Muchas gracias, señoría.